que iba a ganarle a los mejores del mundo. ¿Ese Nico Niño le creería? Probablemente ese Nico Niño le diría que le ha habido ir mejor, porque el Nico Niño soñó con mucho, ¿no? Soñó con más. Canadá propuso visas para mis padres, trabajo, estudios para mi hermana. Mi punto de quiebre fue qué pasaría si Canadá jugara contra Venezuela y yo no hubiera podido. Nunca fui una persona obsesiva, pero el jugador que yo tenía la foto de él en la pared era Bjorn Borg. ¿Qué factor determina a un buen tenista? En principio, dedicación y disciplina, pero llega un punto de excelencia en esas dos facetas que la mentalidad es lo principal. Es que Rafa mentalmente de lo mejor que he visto en el deporte completo, entero. Mira que yo viví la era de Michael Jordan, de Messi ahora, de muchos otros grandes atletas, pero lo de Rafa es extraordinario. ¿Qué me dices de Alcaraz? Y esa final de Roland Garros que creo que nadie olvidará. Bueno, Alcaraz es un superdotado físicamente. Yo sí creo que Sinner va a tener una carrera más exitosa que la de Alcaraz. La mentalidad para no tenerle miedo al éxito, uno de los grandes problemas, ¿no?, que ha tenido un jugador como Zverev, que cuando le llega la hora es un jugador extraordinario, pero en el fondo no lo veo que crea en sí mismo. Hay que ser muy irreverente para ser un genio. Nico, ¿qué más pesa en la élite? ¿Lo físico, lo técnico o la cabeza? Es que ese es el problema. La élite tienes que tener todo eso de sobra. Si no, no eres la élite. Incluso puedes tener esas tres cosas y nunca llegar a la élite. Nuestro invitado de hoy ganó Roland Garros, Wimbledon y US Open. En el circuito profesional venció a algunos de los mejores del mundo. Thomas Muster, número 1 del ranking ATP en ese momento. Boris Becker, número 5. Stefan Edberg, número 3. Todo esto estando mucho más abajo en el ranking, enfrentando partidos donde la lógica decía que debía perder, pero su mentalidad, su fortaleza y su talento cambiaron la historia. En esta entrevista, Nicolás Pereira habla sin filtros de cómo se prepara la mente para desafiar a los mejores, qué pasa por su cabeza en el calor de la victoria o en el peso de la derrota, y cómo estas experiencias pueden inspirar a cualquiera que busque superarse. Este episodio no te lo puedes perder, porque entenderás que cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito de la vida, enfrentamos desafíos tan intensos como los de un deportista de alto rendimiento. Y que con mentalidad, disciplina y fortaleza se pueden superar los rivales más duros, incluso cuando las probabilidades están en contra. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte esta y otras conversaciones que pueden cambiar tu manera de ver el éxito y la superación. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com. Nico, qué gusto, después de tanto tiempo, vernos la cara, porque este tema de remoto, de que te llamo y conversamos, ya era hora de vernos las caras nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, un placer estar aquí. Felicidades por el podcast, muy lindo el estudio, el lugar, muy agradable la gente. Y sí, aunque yo siento que esa frescura nunca cambió. Es sea verdad. Remoto, sea telefónico y ahora Sí. en persona es igual. ¿Cuántos años conversando de tenis? Pero a mí me gustaría que en este momento, Nico, te imaginaras que le hablaras al Nico niño y le dijeras a ese Nico niño que iba a ganarle a los mejores del mundo. ¿Ese Nico niño le creería? Probablemente ese Nico niño le diría que le ha habido ir mejor, porque el Nico niño soñó con mucho, ¿no? Soñó con más. Pero aprendiendo de la vida y viendo lo que uno tiene y cómo van cambiando las necesidades humanas de uno, creo que el Nico niño estaría muy feliz. Nico, y mucha gente te identifica obviamente como venezolano, pero tú naciste en Uruguay. ¿Qué significa Venezuela para ti después de haber pasado por tanto? Bueno, Venezuela, cuando nosotros llegamos en el 73 y muchos años antes y muchos años después, fue el mejor país del mundo, ¿no? Les abrió las puertas a mis padres, me dio a mí la oportunidad de lograr mi sueño, que desde los 6, 7 años fue jugar tenis. Entonces, significa todo. Venezuela
nos dio la oportunidad de crecer como personas, como profesionales, como seres humanos. Y mi hermana y yo tuvimos la mejor infancia del planeta Tierra, igual que tú y muchos de nuestros contemporáneos. Así que Venezuela lo estoy y le estoy sumamente agradecido, siempre le estaré y bueno, me considero venezolano. Pero en ese momento en que decidiste jugar tenis, para Venezuela era un deporte elitesco, ¿no? Que solo un grupo privilegiado podía acceder a las canchas de tenis, a los mejores clubes y poder entrenarse. Tú no tenías ese recurso económico. Aún así, pudiste entrar a los mejores clubes. ¿Qué pasó allí? Sí, tuve suerte, tuve apoyo. Mis padres trabajaron muy duro, se sacrificaron. Mi hermana se sacrificó mucho y bueno, por un lado, mi carrera no fue lo exitoso que me hubiera gustado, pero por otro lado tuve la suerte de que se dieron una cantidad de cosas que me permitieron hacer lo que hice y vivir la vida que he vivido, vivir las experiencias que he tenido, conocer a la gente que he conocido, que al final es, como los inmigrantes sabemos, más los que hemos tenido que emigrar 2 veces, es nuestro principal recurso, nuestro principal tesoro es con quién nos llevamos, con quién compartimos, lo que se nos permite soñar, cómo se nos permite vivir y el tesoro más grande que yo tengo son la gente que conozco. Y el apoyo que te dieron familias que te tendieron la mano. Total. Y que yo creo que en muchas entrevistas tú has comentado sobre familias muy puntuales que hicieron de ese Nico un tenista mejor por las oportunidades que le abrieron gracias a ese apoyo económico inclusive. Sí, definitivamente. La historia es larga. ¿Cuántas horas tiene? Oh, imagínate. No, aquí estamos, aquí no es televisión. Gracias a Dios no estamos en televisión ni que nos estén contando el tiempo. Tú eres libre de ser Nico aquí. Pero si te pones a ver, en Venezuela el tenis no era un deporte elitesco, para ir un poco más atrás, sí. ¿no? El deporte llega a toda Latinoamérica después de la guerra con los europeos y profesores que no eran profesores de tenis, eran jugadores de tenis en Europa, logran un buen vivir dando clases y en la segunda generación de profesores son los recogepelotas de esos profesores. Incluso muchos de los buenos jugadores llegaron a Venezuela como recogepelotas. Illo Pimentel, Humphrey House, muchas de las grandes estrellas que yo vi cuando era niño y me inspiraron a jugar tenis. Entonces, el tenis en Venezuela es de media clase alta, diría yo, ¿no? Sí. Pero nosotros éramos socios del Club Miranda, que mi papá y mi mamá jugaban allí, un club en las afueras de Caracas, arriba de Mampote, sea Baruta, que tengo gratos recuerdos, y el Club Altamira era la meca. Y en el Club Altamira me permisaron a los 10 años, a través de la familia de Osvaldo Merlín, de Dona Coriat, de Alberto Lucas, Samu Biligüita. Tengo gente que agradecer sin fin. Y cuando entro ahí, entreno con los mejores jugadores de Venezuela y de ahí salen todas las relaciones que después me llevan a ir a vivir a Estados Unidos a los 12 años, que consigo ir a Bolitieri a los 15, que también fueron cuestiones fortuitas porque no teníamos, como tú dices, ¿no? Los medios para pagar. Es una carrera muy costosa para ser profesional. Si quieres jugar amateur, también se aprende con los reales de los padres. Dicen que el tenis y el golf se aprenden con los reales de los padres. Pero bueno, sí, fui sumamente afortunado. Claro, pero además para que la gente lo entienda, no es como en los Estados Unidos que tú consigues una cancha de tenis en cualquier parte. En Venezuela no. O sea, tenías que pertenecer a un club para poder ingresar o quizás en un edificio que tengan canchita de tenis. Puedo ir al edificio a jugar contigo. Que no era el caso. Que no era el caso, exacto. En Venezuela no había canchas de tenis en los edificios, muy poco. Y había muy pocas canchas públicas. Las primeras canchas públicas que yo recuerdo se hicieron... estaban en Caraballeda, que después se perdieron con el deslave, y las de Santa Rosa, que son la federación, que fue una obra de Alberto Lucas y Alberto Plaza, con otra gente, que eso fue más o menos en el 83, pero hasta ese entonces no había dónde jugar públicamente, es cierto. A menos que un caso como el mío, que te permiten. Tuviste la fortuna de poder ganar un Wimbledon, un Roland Garros, un US Open, ganarle al número 1 del mundo en ese momento, a Thomas Booker. Y bueno, la verdad es que uno se pregunta, ¿qué pasa con un muchacho que ha venido escalando de la manera como nos lo está describiendo y logra ganarle al número 1, al número 3, al número 5 del mundo? ¿Qué pasaba después que terminaba ese partido, Nico? Bueno...
Sí, jugaba bien contra ese tipo de jugadores y tuve varias victorias muy importantes. Y bueno, nada, el tenis en ese sentido es muy ingrato, porque después de un partido así no puedes salir a celebrar. Tienes que preparar para el próximo, igual que si ganas un torneo. Si ganas un torneo un domingo, un sábado, el lunes, martes estás jugando en otra ciudad, por lo general. Yo después de ganar el US Open Junior, por ejemplo, esa noche me tuve que ir a Francia a jugar en un pueblito de 2.500 personas que no se movía nada, que había vacas al lado de las canchas. Y el tenis en ese sentido es bastante ingrato. Sí se disfruta después, los logros, final de año, sacando cuentas. Como tú me lo mencionas ahora, es un grato recuerdo muy lejano. Pero el tenis en ese sentido es un deporte muy duro. Muy lejano pero real, Nico, porque al final no todos pueden ganar. No todos pueden ganar el torneo. Hay unos que pierden, otros que no avanzan. Y solo uno es campeón en ese torneo, en ese año. Sí. ¿Qué pasaba con Nico en ese momento? ¿Se preparó psicológicamente, mentalmente? ¿Había una estructura? Porque no es como hoy, que todos los equipos sí creen ya y admiten que es necesario que exista un trabajo mental. Antes no se hablaba de esto, ¿o sí? Sí, por supuesto. Otra de las grandes fortunas que tuve después de la que mencioné fue que a través de la Federación Venezolana de Tenis, porque hay que reconocerlo, y Fermín Pérez, que era su presidente, llegó a entrenar con los Núñez, que era un entrenador ecuatoriano, que también llevaba a Andrés Gómez, que fue en ese momento era de los primeros 10 del mundo. Entonces yo me voy a entrenar con ellos, gracias al apoyo de la federación, y al entrenar con Andrés, siendo juvenil todavía, lógicamente que el ritmo era muy superior, y eso me ayuda a ser el favorito o ser el mejor jugador juvenil de esa generación. Y esa fue la clave. Y yo creo que la parte psicológica es muy importante, tener un buen equipo, estar rodeado de gente que sabe lo que hace, te da confianza, te ayudan con pequeños detalles, pequeños trucos que los jugadores juveniles todavía no tienen al alcance. Y en aquella época no era como hoy en día, que está todo aquí en el teléfono y en la computadora y se sabe muchísimo más. Hay más información. En aquella época era un poquito más difícil obtenerla. Con la Federación Venezolana de Tenis también tuviste tus encuentros. Sí, y esas son algunas de las cosas que yo pienso que haría distinta. Hubo momentos de apoyo, pero entonces en esos, a cambio de los momentos de apoyo había exigencias, por supuesto. Hubo encontronazos, hubo encontrones personales entre esas personas y mi familia, no necesariamente conmigo, porque yo vivía viajando, yo solo paraba 2 semanas al año en Venezuela. Entonces, sí, yo creo que hubo ahí malentendidos que nos perjudicaron a todos y fue una etapa muy dura para mí que creo que me hizo aprender mucho. Ya habiendo el agua corrido bajo el puente por muchos años, uno recapacita y ves cómo se puede manejar esas situaciones, y como todo, la historia se repite y he aprendido, espero haber aprendido y no caer de nuevo en esas trampas que te pone la vida. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Porque alrededor de un atleta hay tantas situaciones. Por eso es que el atleta a veces lo meten en una cúpula, que lo he conversado con tantos atletas y exjugadores también. Dicen, yo vivía en una cúpula, yo no sabía lo que pasaba alrededor. Y es que si me enteraba o me involucraba en otros temas, quizás no rendía como rendía. ¿Eso era así para ti? ¿Te afectaba mucho esa situación con la federación? ¿Te afectaba mucho lo que pudiese estar pasando alrededor de tu familia? Sí, por supuesto. Yo lo veía más como una burbuja, ¿no? Uh-huh. Con el equipo y con la familia. Y son los que te aguantan, son el sistema de soporte. 2 o 3 días antes de los viajes yo me ponía muy ansioso. Cuando volvía sentía un alivio muy grande al ver la costa de
de La Guaira y el estar con mi familia y mis amigos me alegraba mucho, me cambiaba mucho la psiquis, me costaba mucho irme en momentos importantes para seres queridos, en fechas importantes, en Navidades, en Años Nuevos, pasé incontables fechas importantes en un avión. Pero sí, afecta mucho. Uno como deportista quiere tener todo en orden, quiere tener las cosas organizadas y quiere hacer las cosas al tiempo de uno. Y siendo el tenis un deporte individual, más todavía. Yo creo que en un deporte de equipo se tolera un poco más. Por eso es que las personalidades fuertes en un equipo son mucho más difíciles de sobrellevar. Y incluso los compañeros tienen que hacer ciertas concesiones. En el tenis, en el golf, en deportes individuales, no. Uh-huh. Uno es el capitán de su propio barco. Y cuando el barco va creciendo y tienes 17, 18, 19, 20 años, a veces no tomas las decisiones correctas. Hay personas que sí, en mi caso creo que se cometieron errores y bueno, uno vive con las consecuencias, pero como dices tú, fue hace tanto tiempo que uno tiene lo que tiene y uno juega con las cartas que la vida te da. ¿Y te obsesionaste con algún jugador, querer ganarle, tenerlo entre ceja y ceja? ¿Te pasaba eso? Yo nunca fui una persona obsesiva, uh-huh. pero el jugador que yo tenía la foto de él en la pared, mis padres de regalo de 14 años les pedí una cadena que tenía él en esa foto, era Bjorn Borg. Fue mi ídolo por su postura, por su actitud ante la vida. Y después, bueno, fueron cambiando y yo nunca fui fanático, yo no soy fanático de muchas cosas, no va con mi personalidad. Pero Bjorn Borg fue la primera persona. Después tuve muy buena relación siempre con John McEnroe, después con Andrés Gómez, por supuesto, uh-huh. Somos familia. Y fueron cambiando los tiempos, pero Borg fue la persona que me hizo soñar a mí con esos viajes y con esas ciudades y esa manera de ver el mundo, ¿no? Porque nosotros estábamos como inmigrantes, vivíamos una vida relativamente aislada, más en aquellas épocas, en los 70, y yo era sapo de otro pozo, como después seguí siendo toda mi vida, ¿no? Porque aquí soy sapo de otro pozo a donde vaya. Pero me puedo aclimatar en cualquier lado por otro lado. ¿Qué victoria te saboreaste? Bueno, haberle ganado a Bjorn Borg fue importante. Pero fue una victoria que hay que ser sincero y honesto con uno mismo, que él se retiró a los 35 y volvió a los 25, perdón, y volvió a los 35 y tuve la suerte de jugar con él y después compartir con él una cena que me invitó porque le dije que él había sido mi ídolo, bla, bla, bla. Se portó muy bien conmigo. ¿Qué factor determina a un buen tenista? ¿Qué es lo más importante en un tenista? Hay muchas cosas, pero yo te diría que en principio dedicación y disciplina, en principio. Uh-huh. Pero llega un punto de excelencia en esas dos facetas que la mentalidad es lo principal. Nico, ¿qué pasó con Nicolás Pereira que no le dio continuidad a su carrera como tenista profesional? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Bueno, con los problemas de la federación y con una lesión de hombro que tuve a los 18 años, estuve aproximadamente 2 años jugando dobles sin interesarme mucho, sin mucha motivación por el desencanto de que el éxito había traído problemas en casa. Y cuando retomé a los 20-21 había perdido el tren. Entonces solo podía llegar a cierto nivel y con el tema del hombro me fue muy difícil. Y fue muy frustrante. Para no entrar en mucho detalle, no estaba jugando al nivel que yo quería, estaba perdiendo con jugadores que sentía que no podía perder. Y entonces había encontrado una felicidad en hacer cosas en Venezuela, en sembrar para el futuro en Venezuela. Y estaba cansado de viajar y a los 26 años pues me retiro. En parte por la lesión del hombro. Hubiera podido seguir jugando dobles, pero eso no era algo que me llamaba la atención.
¿Pero te retiraste frustrado, Nicolás? No. Llegó septiembre, fui a ver a médicos, me dijeron que me tenía que operar y que la recuperación no era segura y que iba a tomar mínimo 6 meses. Y llegó octubre, llegó noviembre, seguí entrenando físicamente para mantenerme, pero sin jugar. Me fui a Venezuela, llegó diciembre, no me fui a entrenar, no me fui a los torneos. Llegó marzo y un día arreglando el closet me largué a llorar porque sabía que no iba a jugar más. Wow. No fue una decisión puntual, fue una decisión de que había sufrido suficiente. Era más un sufrimiento estar en el circuito, la presión de todas las semanas, que lo que estaba disfrutando. Y yo soy de la idea de que la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Y siempre fuiste orgullosamente tenista representando a Venezuela? Te lo pregunto porque Canadá coqueteó con que te fueras, ¿no? A representarlo, a diferencia de otros deportes como deportes en conjunto como el fútbol, que no admite, ¿no?, el cambio de nacionalidad para jugar. En el tenis sí. Y Canadá te lo propuso. ¿Qué pasó allí? Bueno, Uruguay también. Uh-huh. Canadá propuso visas para mis padres, trabajo, estudios para mi hermana. Pero cometieron el error de llevarme en noviembre. ¡Ah! La Y cosa... la nieve me daba por aquí. ¡Wow! No, la verdad fue que mi punto de quiebre fue que ¿qué pasaría si Canadá jugara contra Venezuela y yo no hubiera podido? Wow. Me hice esa pregunta a mí mismo y la respuesta sincera fue, Venezuela me dio demasiado. Uh-huh. No puedo, por más de que personalmente creo que me lo merecía. Y bueno, lastimosamente el tiempo me ha dado la razón. En cuanto a lo personal, que es lo más importante, orgullo de representar a Venezuela 100% siempre, y me siento más o igual de venezolano que cualquiera. Pero profesionalmente, para alguien distinto a mí, haberse ido a Canadá hubiera sido mucho más conveniente. ¿Cuándo daste el salto y te enamoraste de los micrófonos? Ahora ocupar ese lugar donde miras el tenis de una manera distinta. Bueno, los micrófonos son culpa de Chávez, ¿no?, directamente. Porque yo quería vivir en Venezuela. ¿Pero entonces se lo agradece? No. Es lo que es. Es lo que es. Yo quería vivir en Venezuela, con los restaurantes, con la empresa de delivery que teníamos, con una cancha que yo compré para enseñar a profesores alrededor de todo el país, con mis relaciones, con Canaima, con las playas, con Mérida, con la Gran Sabana, todas esas cosas que a mí me encantaría frecuentar más. Y llegué aquí y me propusieron empezar a narrar en un canal que abrió aquí que se llamaba PSN, que no había lugar en español ni en inglés, así que tuve que empezar a narrar en portugués. Y ahí fue que empecé a trabajar con ellos. El canal cerró 2 años después y mucha de la gente habían sido empleados de ESPN. Y cuando vuelven a ESPN me llevan con ellos. Pero en aquella época yo no lo veía como un trabajo, era como un hobby, una ocupación. Después se ha vuelto un trabajo y ya por los últimos 25 años estamos en eso. Somos colegas. Sí, durante esos 25 años, 20 años en ESPN, ¿no? Sí. Y luego, pues, hoy ocupando un lugar que entiendo te sientes increíblemente bien, ¿no? Con Tennis Channel, porque es una otra etapa, pero tuviste 20 años en ESPN. Sí, ESPN verdaderamente me abrió una gran puerta, me dio una gran enseñanza, conocí gente estupenda. Es verdaderamente el sueño de cualquier comunicador trabajar ahí. Yo no me daba cuenta al principio, pero sí le soy muy agradecido y bueno, lastimosamente las circunstancias no se dieron para seguir allí, pero también tengo el orgullo de ser el primer latino en entrar en Tennis Channel a narrar en inglés. Tenemos ahora la representación para Tennis Channel América Latina, así que seguimos creciendo en ese sentido. Me ha abierto otras puertas trabajando con otro tipo de gente y verdaderamente estoy sumamente agradecido y feliz de tener esa oportunidad. Nico, pero vamos a ser honestos. Trabajar para un medio hispano no es lo mismo que trabajar para un medio de habla inglés en los Estados Unidos. Yo lo siento todos los días. Vamos primero a poner que para mí yo no lo siento como un trabajo. Para mí es un privilegio poder seguir en lo que yo
soñé hacer desde niño, con la misma gente, viendo a los mejores tenistas. Yo me retiré igual que Federer y que Nadal en cuanto a ESPN, porque ESPN me dio la oportunidad Wow. de sentarme al costado de la cancha durante toda esa era, que eso es impagable. Sí. Pero sí, definitivamente trabajar con latinoamericanos, sobre todo con los latinoamericanos que yo tuve la suerte o la mala suerte de trabajar, es sumamente distinto al tema con los americanos o con los europeos o con los australianos. Son culturas distintas. ¿Con qué tenista te quedas? ¿Roger Federer, Rafael Nadal o Mira, Djokovic? Yo soy a mí me encanta Roger, pero a través de mi vida tenística aprendí a apreciar, a admirar, a verdaderamente ver la gran persona y el gran jugador que es Rafael Nadal. Le tengo pero una admiración, aunque no tenemos una relación amistosa, o sea, él sabe quién soy yo, pero con Federer es distinto porque lo conozco desde que tiene 15 años, lo entrenó un amigo mío, jugó con José Antonio de Armas, que yo viajé con él un tiempo. Y con Roger sí hemos tenido más intercambios. Me gusta más el estilo de Roger, como mucha gente, pero lo de Rafa, su personalidad, su aplomo, su profesionalismo, su respeto, es algo que verdaderamente a medida que fui madurando te pones a verlo y fue así desde el principio. Tiene una familia alrededor, un sistema de apoyo admirable. Y Djokovic es fantástico lo que hace tenísticamente. No soy un gran fanático de él como persona, pero también he interactuado con él porque hemos estado con el tema de la dirigencia del tenis post carrera, pero son 3 fueras de serie. Andy Murray también, Juan Martín del Potro, un astro, un tipo, un superdotado. Fue una buena generación. Una cantidad de juegos incalculables que has tenido la oportunidad de transmitirle a toda la audiencia en todo el mundo. Pero ¿cuál es ese jugador que tú siguiéndolo, viendo torneo tras torneo, dice, esta mentalidad no se iguala con ninguna otra? ¿Qué admiras a nivel de mentalidad en un tenista? Nadal. Nadal es extraordinario. Nunca regaló un punto, siempre fue respetuoso con los contrarios, con el público. No que Roger no lo haya sido, pero la actitud profesional de Rafa yo no la he visto en ningún otro atleta. La guerra, la entrega, la sinceridad con él mismo, la actitud al responder preguntas en ruedas de prensa, su preparación. Rafael Nadal desde los 17 años o 18 años tiene un hueso roto en un pie y así todo, jugó 20 años profesional. El sacrificio que tuvo que hacer ese muchacho, la verdad es que Rafa mentalmente de lo mejor que he visto en el deporte completo, entero. Mira que yo viví la era de Michael Jordan, de Messi ahora, de muchos otros grandes atletas, pero lo de Rafa es extraordinario. Nico, ¿qué más pesa en la élite? ¿Lo físico, lo técnico o la cabeza? Es que ese es el problema. La élite tienes que tener todo eso de sobra. Si no, no eres la élite. Incluso puedes tener esas 3 cosas y nunca llegar a la élite. ¿Qué me dices de Alcaraz? Y esa final de Roland Garros que creo que nadie olvidará. Bueno, Alcaraz es un superdotado físicamente. Es un muchacho que tiene una explosión y una flexibilidad que es sorprendente, una potencia. Está muy bien rodeado. A Alcaraz lo vieron a los 12 años, su agente le firmó un contrato a los padres y el agente contrató a un ex número 1 del mundo para que lo viniera a entrenar, y ese agente tiene una participación en la empresa de lo que es la corporación Carlos Alcaraz, como yo la llamo. Espero que eso no le cause problemas a mediano o a largo plazo, pero el muchacho sencillamente ha sido un golpe de aire fresco para el deporte, una infusión extraordinaria. Y bueno, esta rivalidad que se está formando con Jannik Sinner, que salió más a la luz pública con esa final de París que trascendió el tenis, ¿no? Porque se han tenido varios encuentros antes, pero siento que esta fue algo fuera de serie que es lo que va a marcar
un antes y un después. ¿Alcaraz llegó para quedarse o crees que pueda tener un periodo, quiero decir, de victorias cortas en el tenis actual? Eso es muy difícil predecirlo porque depende. Él parece que ha visto ciertas cosas que tienen que cambiar. Yo sí creo que Sinner va a tener una carrera más exitosa que la de Alcaraz. Sí creo que va a ser más consistente. ¿Y qué me dices de Djokovic? ¿Cuánto tiempo le queda? Yo creo que juega, yo le doy máximo un año. ¿Quiénes vienen detrás de ellos? Alcaraz y Sinner. Solamente. ¿No ves nada más? Tienen 21 años. Claro. ¿Qué más quiere? Hay buenos jugadores, pero lo que pasa es que, acuérdate, Federer a los 18, 19 años tampoco era lo que fue. Para que florezca un genio tan temprano como lo hizo Alcaraz y Sinner es muy, muy difícil. Djokovic también se tomó su tiempo. Pero sí, Shelton, si se endereza, puede ser un fuera de serie. Creo que tiene la potencia y la fisicalidad y la mentalidad para no tenerle miedo al éxito, que es uno de los grandes problemas, ¿no?, que ha tenido un jugador como Zverev, que cuando le llega la hora, él es un jugador extraordinario, pero en el fondo no lo veo que crea en sí mismo. Hay que ser muy irreverente para ser un genio. Si visualizamos el tenis internacional en tres partes. En la etapa cuando jugaste, los primeros 20 años de tu carrera detrás del micrófono y esta etapa que está comenzando con Alcaraz y con Sinner. ¿Cómo la diferenciarías entre ellas tres? Bueno, son tres atletas totalmente distintos. En la época mía éramos más como surfistas, ¿no?, que viajábamos el mundo y no había tanto dinero y disfrutábamos lo que hacíamos hasta que llegó la era de los agentes y de la televisión. La televisión lo cambió todo. Porque ¿Para bien o para mal? Bueno, para realidad. No hay bien ni malo. Hay gente que a mí no me sentó bien en el sentido de que yo me sentía más en paz cuando era más sencillo. Se complicó. Y también el tema de la ciencia, la medicina, la informática. Esta última era de estos últimos 5 años con la inteligencia artificial, con las computadoras. Ya se sabe mucho más en cuanto a estrategias. Y físicamente son otro tipo de atletas. Son los mejores atletas del mundo. Es un tenista sin lugar a dudas. ¿Crees que el tenis, a comparación de otros deportes como el fútbol, como el béisbol, inclusive, se ha quedado atrás con referencia a esa cercanía entre el atleta y la prensa, el atleta y la exposición en los medios digitales? No, para nada. Más bien creo que hay más acceso en el tenis. Los tenistas de renombre pasan entre 1 hora y media y 2 horas y media después de cada partido, dando entrevistas primero en el idioma del lugar, después en inglés, después a su prensa nacional, y están obligados, y después a medios de manera individual. Un tenista que te gana un torneo, después de la final de Roland Garros, Alcaraz pasó 3 horas dando entrevistas, muerto, así como estaba, con ganas de ir a celebrar. Y al día siguiente tienen que ir a sacarse las fotos con el trofeo, dar más entrevistas. Es verdaderamente algo que yo creo que va a haber que reducir, porque yo creo que desgasta mucho al atleta. ¿Pero eso no te parece más protocolo que cercanía? Bueno, es cercanía, porque el atleta le está dando acceso a la prensa, a su intimidad. En el equipo no tanto. En el equipo tienes 22 más el entrenador que puedes mandarle a la prensa, pero no necesariamente siempre el mismo. El Miami tiene a Messi, pero Messi es el que menos habla. ¿Para ti fue importante ser jugador para formarte como comunicador? Sí, claro. Para saber de lo que hablo. Yo no tengo que estudiar cuando voy a ver un partido, porque los conozco. Los vi crecer, los vi jugar de niños, juveniles. Los he visto desarrollarse, tanto hombres como mujeres. Sí me apoyo con los datos que uno tiene acceso para saber cómo les ha ido, porque es imposible llevarle la pista a todos. Pero fue natural. Yo nunca tuve problema con hablarle a la cámara y con comunicar lo que siento. He ido aprendiendo de todas las metidas de pata que me he mandado a través de los años. Por ejemplo, cuéntame una metida de pata, de esa de la que no hablas. Mira, hubo una que yo
Yo creo que no fue culpa mía, pero yo tenía 17 años y estaba en Venezuela y dije lo que siento hasta el sol de hoy, ¿no? Que el tenis femenino es un deporte totalmente distinto al tenis masculino, es otro deporte. Y al periodista no se le ocurrió nada mejor que escribir: Pereira, el tenis femenino es de potrero. Y yo no sabía ni lo que significaba potrero. Después aprendí bien, pero se me armó la de San Quintín porque llegué al otro día al club y bueno, las miradas no fueron, y eso que no era la época de hoy en día, pero yo simplemente opiné en cuanto a la velocidad y al atleticismo de los deportistas y me quemó con ese titular, pero bueno, uno va aprendiendo. ¿Eso afecta, Nico? A mí sí, yo hasta los 18 años, 19 años, quería ser monedita de oro de todo el mundo, pero por suerte eso, gracias a los problemas, uno aprende que dos o tres amigos y uno no confía en más nadie y ahora con familia es más fácil. Pero sí, en aquella época lo sentí porque me sentí injustamente apuntado y no tuve derecho a pataleo, porque una vez que sale un titular así, no importa cuánto te defiendas, te vas a seguir cavando en el mismo hueco, así que aprendí también eso. Es mejor no darle cuerda. Es mejor no leer. Por experiencia propia. Es mejor no leer. Te digo no darle cuerda porque la historia se hace larga. ¿Se te ha acercado algún jugador a pedirte consejos, ya que conoces muy bien desde adentro el tenis y ahora desde afuera? Sí, mucho. A través de los años, muchísimos. Incluso viajé 2 años con José de Armas, ¿Sí? En principios de los 2000, 2004, 2005 creo que fue. Y actualmente hago mucha consultoría para jugadores que quieren jugar juvenil o jugar universidades o profesional. ¿Y qué es lo más importante que le compartes Perdón. a esos jugadores de ahora? Para ti, ¿qué es lo más importante que ellos entiendan cuando tú los asesoras? Bueno, que es como es una profesión y te tiene que gustar lo que haces porque tienes que disfrutar incluso de las derrotas. Y tienes que verlo así. El tenis no es un deporte perfecto. En los partidos hay muchos tenistas que cuando tú les dices, en los partidos casi siempre se ganan y se pierden la misma cantidad de puntos. Es quien gana los puntos importantes, el que va a sobresalir. Y por eso es tan llamativo que sean siempre los de arriba que ganen los puntos importantes. Entonces, comunicarles esos pequeños detalles que ellos tienen que engranar en su cabeza para no verlo como blanco y negro, sino en matices de colores y entender que como en la vida el deporte también va a tener sus altos y sus bajos. Entonces eso es lo principal que yo trato de comunicar al deportista que venga, porque eso es para cualquier deporte, incluso para la vida. ¿Qué esconde el tenis que no todo el mundo ve? Es un deporte muy duro emocionalmente porque el 99% de los jugadores y jugadoras sufren un fracaso todas las semanas que compiten. O sea, que tienes que manejar muy bien el fracaso para eso. Total. ¿Y qué pasa si no lo manejas? Te hundes. Te hundes porque el barco va agarrando agua. Y es un tema que se está hablando mucho hoy en día con el tema de la inteligencia emocional y el tema de la salud mental. También trabajo mucho con eso para tratar de alivianarle la carga al que compite. ¿Y las redes sociales? ¿Qué papel juegan todo esto? Bueno, depende de cada quien. ¿Cómo Depende lo de cada digieres? quien. Mi recomendación es escribir y no leer. O sea, yo no leo los comentarios, básicamente. Y la gran mayoría de los deportistas y las personalidades no, pero hay algunos que sí. El otro día un amigo mío le escribieron porque está el tema de las apuestas y entonces esta gente que pierde las apuestas cuando un jugador pierde un partido se ponen muy agresivos y amenazan a las familias y se vuelven locos. Y digo, no le contestes, le estás poniendo leña al fuego. Y esa es otra parte, ¿no? El tema de las apuestas también se ha vuelto un tema complicado. ¿Cómo se entrena hoy por hoy Nicolás Pereira? ¿Qué hace para sí mismo? Yo Sí. ¿Lees? ¿Tienes hábitos? leo. No, pero no me digas que lees del tenis. No. No me digas que lees del tenis. Créeme, yo ni veo tenis. Ni estadística. Yo no veo tenis Todo lo cuando tienes no en tu estoy mente. trabajando. No veo tenis a menos que sea la final de Roland Garros, la final de Wimbledon, para verla con mis hijos.
No veo tenis si no estoy trabajando. Yo leo. Me gusta leer 3 o 4 libros distintos. Uno más hacia la filosofía, otro más hacia alguna biografía que me interese y alguna novela de espionaje. Me gustan las novelas de espionaje. Ándale, ¿pero los lees de manera simultánea? Cuando me Bueno, dices 4 libros, Bueno, ¿te lo lees depende, simultáneo? es como la televisión. Pues yo no puedo hacer eso. Bueno, a veces estás en onda de ver una serie policial, Ajá. a veces estás en onda de ver un documental y a veces estás en onda de aprender algo de lo cual no sabías o de ver una película de acción para no pensar en nada. Pero Bueno, ¿sabes más o qué, menos Nico? así Que yo va la- conozco gente que tiene 4 libros en su mesa de Exacto, noche, sí. pero de manera simultánea los lees. ¿Tú haces eso? Sí, No, no, te admiro. lentamente. Sin apuro. Veo series, Pero también no me puedo. entretiene porque yo viajo solo mucho, ¿no? Claro. Por el trabajo. Pero físicamente, desde que hace un par de años, 3 años, tuve un implante de rodilla. Ujú. Entonces he hecho menos ejercicios porque cuando hago ejercicios sufro los próximos 10, 15 días. Entonces la cojo muy suave y yo creo que mi deuda con el ejercicio está saldada de por vida. Ya hiciste lo que tenías Sí, que hacer. Ya te total. moviste lo suficiente. Total. Nico, hablábamos antes de arrancar con la grabación del podcast, para que todos sepas, tuvimos un podcast previo al podcast. Hablamos de los viajes y lo pesado que puede convertirse una dinámica que, bueno, que al final disfrutas porque es tu trabajo y te encanta lo que haces. Pero, ¿cómo sobrellevas eso con tu familia, con el cansancio, el poder concentrarte para el trabajo que haces? Porque es un trabajo de mucha concentración a la hora de ejecutarlo. Me cuesta horrible salir de casa. ¿Así? ¿Por ¿Eres muy qué? casero? Sí, totalmente. No salgo de mi casa ya. Salgo muy poco. Ya no me invitan a fiestas y a cenas porque saben que no voy. ¿Qué le voy a decir que no? O sea, no te voy a invitar para la cena de esta noche que tenemos. Una cena de gala, no. No te invito. Y menos de gala. Menos de gala. ¿Por qué ella no te influsa ni nada? Nunca. Nunca. ¿No te ha gustado? No. No, para nada. Me cuesta horrores salir de casa. Pero apenas llego al aeropuerto, paso el switch y entro en mi rutina. Y bueno, vuelo, me monto en mi carro alquilado, me voy para mi hotel y me voy a trabajar. Y disfruto mucho de mi equipo de trabajo y de la gente técnica detrás de cámaras y de los productores. Con ellos sí salimos, compartimos las comidas para no quedarse uno encuevado en el cuarto. Pero bueno, vengo de 20 días trabajando en Los Ángeles solo. De mi hija, por suerte, trato de combinar, entonces me la llevé a ver universidades en Los Ángeles, pero ayer llegué en un Red Eye, que son esos vuelos de toda la noche, y bueno, vine porque eres tú. Ay, también, yo te quiero. Vine porque eres tú. Pero normalmente esta semana no salgo de mi casa. Nico, ya estamos a punto de terminar esta conversa. El tiempo se ha pasado increíblemente rápido, pero quiero preguntarte 2 cosas. En primero, si alguien te diría que tienes el poder de cambiar algo en el tenis, ¿qué sería? ¿A qué nivel? A cualquier nivel. El calendario. Haría un calendario mucho más compacto para que los tenistas tuvieran 2 o 3 meses libres. Actualmente no hay tiempo libre. ¿Y en el juego, qué cambiarías? Yo le quitaría las ventajas. Es decir, cuando llegues a Deuce, el que gane el próximo punto, que gana el game. ¿Para que no se haga tan largo? 1 y 2, le daría otro elemento de interés al público. Y no habría esos games que hay 8, 10, 15 deuces que tardan 30 minutos, 20 minutos y que hacen que hoy en día, como está el tema de la retención de la atención, yo creo que es tiempo de actualizarlo. Si este fuera el último micrófono que tienes al frente y tendrías el poder de decirle a la gente o al mundo qué es lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías? La esencia, mirarse al espejo, es lo único que importa. Y cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Alguien que tiene que trabajar duro para poder verse al espejo. ¿Por qué, Nico? A ver. Bueno, porque uno comete errores y uno es humano y uno siempre quiere hacer las cosas mejor y tratar de mejorar como persona y no es fácil en este mundo como está yendo hoy en día. ¿Y lo estás trabajando? Todos los días.
Y te agradezco mucho que lo compartas con nosotros esta tarde acá en este podcast. Siempre un gusto. Abrazo fuerte, feliz viaje en tu próximo viaje, que ya será muy prontito el domingo. Y gracias por estar con nosotros. Un gustazo y éxito con el show. Felicidades. Gracias. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com.